Es verdad que Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo para visitar, pero es tan grande y recibe tantos turistas que afortunadamente hay opciones para todos los bolsillos. Hay miradores, actividades, comidas y alojamientos a muy buen precio. Incluso se pueden conseguir tickets para shows de Broadway con mucho descuento. En este video estaremos repasando todos los precios de la Gran Manzana, desde el más mínimo detalle. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Vamos a arrancar con algo que muchos hacen cuando viajan a New York, ver un musical en Broadway. Hay que tener en cuenta que hay muchísimas opciones, por lo que los precios son casi infinitos. Hay obras nuevas, pero también hay clásicos como El Rey León que se quedaron para siempre. El valor para ver esta obra va desde los $110, siempre sacando con tiempo. Las mejores ubicaciones pueden llegar a salir hasta $300. Otro clásico como Chicago tiene un valor a partir de los $90. Hamilton, que desde que está en cartelera es un éxito total y los tickets se agotan muy rápido, tienen un valor de $250 aproximadamente. Una obra que nació en Londres pero ahora es un éxito en Broadway es la de Harry Potter. Las entradas se consiguen a partir de los $80. Moulin Rouge, que es la número 1 en números actualmente, los tickets están desde $68. Por último, dos que están de moda porque ganaron en los últimos premios Tony. Este dato es importante porque cuando ganan un premio suelen llenarse las salas y conseguir un lugar no es tan fácil. Just in Time tiene tickets desde los $96 y Chess desde los $65. Eso sí, esos son los tickets más económicos. Si no sacamos con tiempo se consiguen a partir de los $150. Algo importante, pueden conseguir descuentos en el día si van a las escaleras de Times Square. Ahí venden tickets para Broadway en el día con hasta un 50% de descuento. Vamos ahora con las excursiones. Nueva York es la ciudad más visitada del mundo, hay excursiones infinitas y sería imposible ver el precio de todas. Vamos a ver cuánto sale hacer las más clásicas. La más popular es la excursión de contrastes, en donde visitaremos el Bronx, Queens y Williamsburg. Dura aproximadamente 4 horas y tiene un valor de $44. También hay una opción para que te pasen a buscar por tu hotel por $68. Otra excursión clásica es visitar Washington DC. Para nosotros es mucho mejor visitar esta ciudad de manera particular en tren o bus, pero si lo quieren hacer en excursión, que nos llevará todo el día, tiene un valor de $114 y $155 si elegimos recogida en el hotel. Conoceremos el cementerio de Arlington, la Casa Blanca y todo el National Hall. Es cansadora, pero conoceremos algo muy diferente y muy lindo. Si queremos ver Nueva York desde las alturas, un paseo en helicóptero de 12 a 15 minutos tiene un valor de $275 y de 17 a 20 minutos $300. En Nueva York hay varios free tours. Tenemos por ejemplo por Midtown, por Wall Street y prácticamente por cada barrio. A pesar de que son gratuitos, hay que dejar propina. Por lo general suelen dejarse $10 por persona. Nosotros solemos hacer todos los tours a través de Civitatis, tanto los gratuitos como los pagos. Lo utilizamos en todo el mundo y siempre nos funcionó perfectamente. En la descripción les dejamos links con descuentos o pueden escanear el código QR, lo recomendamos. Seguimos ahora por el famoso bus en el que se pueden bajar y subir todas las veces que quieran por los principales lugares turísticos. Tiene un valor de $60 por día. Hacer un tour nocturno por Nueva York tiene un costo de $55. Por último, una excursión de todo el día a Filadelfia y la región Amish tiene un valor de $109. Vamos a los miradores. Empezamos por el más conocido, el Empire State. El ticket básico sale $44 y tendremos acceso al observatorio del piso 86. Si queremos llegar al piso 102, el valor del ticket es de $79. Seguimos por el segundo más famoso, el Top of the Rock, dentro del Rockefeller Center. El valor del ingreso es de $45 durante el día y aumenta a $54 durante el atardecer y la noche. Los fines de semana aumenta un poco.
Otro mirador es el Summit, que para nosotros es el mejor ya que no son solo lindas vistas, sino que hay varias actividades. El valor del ticket es de $44 para adultos y $38 para menores. En el atardecer a este ticket hay que sumarle $14. Como verán, son muchos los miradores. The Edge tiene un valor de $34, pero hay tickets hasta los $100. Por último, One World, el mirador que está en donde estaban las Torres Gemelas, tiene un valor que comienza en los $44. Si hay una ciudad que tiene atracciones infinitas es Nueva York. Podemos estar un año entero y seguir teniendo cosas nuevas para hacer. Vamos ahora con los museos. El más popular es el MoMA, que tiene un valor de $30. Los niños ingresan gratis. El Met, o Museo Metropolitano de Arte, tiene tickets de $30. Anteriormente se podía ingresar pagando lo que uno quería, pero ahora eso solo quedó para residentes de Nueva York y hay que presentar un documento que lo acredite. Un museo ideal para ir con los más chicos de la familia es el Museo Americano de Historia Natural. El valor es de $37 para adultos y $22 para los menores. Seguimos ahora por el Museo Memorial del 11S. El ingreso tiene un costo de $36. Los lunes de 5:30 a 7 p.m. la entrada es gratuita. De todos modos, hay que reservar antes el lugar. Es muy importante hacerlo con tiempo. Como decíamos anteriormente, muchos de estos tickets nosotros los sacamos por Civitatis. De esta manera nos aseguramos conseguir siempre y no hay diferencia de precio. Tanto para algunas atracciones como museos, algo que podemos sacar es la New York City Pass. En el caso de ir a varios lugares, se puede ahorrar algo de plata. El pase, que incluye 3 atracciones, sale $100, el de 5 $180 y el ilimitado sale $169 por día. Si vamos a Estados Unidos es casi algo imprescindible ir a ver algún deporte. En Nueva York tenemos prácticamente todos. En el Madison Square Garden podemos ver partidos de la NBA y de la NHL, los Knicks y los Rangers respectivamente. Un ticket económico, si lo sacamos con tiempo, puede salir desde los $50 aproximadamente. Los más exclusivos, arriba de $400. Al Madison Square Garden, si no coincide ningún partido, podemos hacer un tour guiado. El costo es de $48 y conoceremos hasta los vestuarios. En Nueva York, en la NBA, también juegan los Brooklyn Nets. Ir a verlos es un poco más económico. Se pueden conseguir tickets desde $40. Tengamos en cuenta que cada deporte tiene su temporada, por eso depende mucho de cuándo viajamos. Para ver fútbol americano tenemos que ir a New Jersey, que es donde juegan los New York Jets. Los tickets acá son bastante caros, a partir de $150 aproximadamente. Si queremos un deporte mucho más económico, es el béisbol. Partidos de los Mets o de los Yankees se consiguen desde los $12. Esto se debe especialmente a que en temporada se juegan partidos prácticamente todos los días. Por último hablamos de fútbol o soccer. Tenemos a los New York Red Bulls y a New York City Football Club. Los tickets los podemos conseguir desde los $18 aproximadamente. Llegamos a una de las partes más importantes de este video. Algo interesante en New York es que en comidas podemos hacer que se nos vaya casi todo nuestro presupuesto o podemos elegir algo para salir del paso y gastar poco. Hay opciones para todos los bolsillos. Podemos comer en un restaurante con estrellas Michelin o podemos comer un slice de pizza callejero, eso ya queda en cada uno. Y hablando de la pizza, la famosa porción de $1 ya es muy difícil de encontrar. En muchos lugares ya la venden a $1.50. Si queremos un clásico hot dog en un puesto callejero, lo pagaremos $5, siempre dependiendo del lugar, por supuesto. Hay food trucks por todos lados, algunos con buenos productos y otros no tanto. Recomendamos una vez que estamos en el lugar buscarlo en Google Maps y ver los comentarios que tienen para saber la calidad antes de pedir. Incluso muchos nos muestran los precios. Si queremos comer un hot dog en el famoso Nathan's,
que más allá del original que está en Coney Island, hay varios carritos por la ciudad, lo pagaremos $6 y en combo con papas y bebida $12. Los de comida halal son una imagen que veremos en toda la ciudad. El plato, que incluye una proteína con arroz y verduras, está en $10. En Nueva York los carritos de café son parte de la cultura callejera y ofrecen una forma rápida y accesible de disfrutar de una taza de café. Si quieren el mejor café, obviamente no hay que buscarlo acá, pero para salir del paso son una buena opción. Un café puede estar en menos de $3, mientras que una dona no supera los $2. Si queremos un latte en Starbucks, sale unos $6. Recordemos que hay que agregar impuestos. En una cafetería de barrio el precio es similar, a lo sumo $1 más. Un clásico que se suele utilizar para comparar la economía en diferentes países es el combo Big Mac en McDonald's. Actualmente sale $15. Otros meals están a partir de los $19. Un menú en Taco Bell está en los $9. Las casas de comida rápida suelen estar en estos precios. Si queremos comer donas, las más económicas son las de Dunkin' Donuts. Las más básicas están $1,50. Si queremos otras mejores, como las de Krispy Kreme, ya están $2,70. Mucha gente, para ahorrar, compra comida hecha en supermercados. El más popular es Whole Foods, que tiene comida sana preparada de muy buena calidad. De todos modos, no es tan económica, gastaremos entre $12 y $15 dependiendo lo que compremos. Como decíamos anteriormente, lo que tiene New York es que hay precios para todos los bolsillos. En Chinatown, por ejemplo, podemos comer por $5 y muy bien. Ya si van a comer a un restaurante en donde nos sirven, no bajará de los $30. Necesitaríamos horas de video para mostrarte todos los lugares de comida. Elegimos mostrarles los más importantes para que tengan una idea de cuánto pueden gastar. Acá algo importante. Casi siempre en Nueva York tendremos una estación de subway a pocos metros. Esta es la mejor manera para moverse por la ciudad. Olvídense de alquilar auto, no conviene para nada. Hay muchísimo tránsito y estacionar es una misión imposible. Volvemos entonces al subway. Actualmente el valor del pasaje es de $3. Otro dato que nos servirá mucho es que el metro funciona las 24 horas, aunque por la noche la frecuencia no es la mejor, al igual que la seguridad. Se puede pagar con tarjeta de crédito contactless o bien se puede comprar el pase. Existen también pases semanales a $35. Cuando pagamos con tarjeta, este es el máximo que pagaremos por semana. Los autobuses tienen el mismo valor y entran en el mismo esquema para pases semanales. No es la mejor opción por el tránsito de la ciudad, pero para algunas zonas puede llegar a servir. Algo que además de para trasladarse casi que cuenta como una actividad turística es tomarse el New York City Ferry. Podremos trasladarnos desde Manhattan para el lado de Brooklyn, Williamsburg o incluso para ir a New Jersey. Cada pasaje tiene un valor de $4,50. Por último, hablaremos de los aeropuertos. Nueva York cuenta con 3 aeropuertos: La Guardia, JFK y Newark, que en realidad se encuentra en New Jersey, pero es donde llegan la mayoría de los vuelos de United. El principal es el JFK. La mejor opción para llegar a Manhattan es tomar el AirTrain y luego combinarlo con el Subway. En total pagaremos $11,50. Si nos tomamos un Uber, el valor aproximado ya se va a ir a los $100. Un taxi cuesta alrededor de $80. Desde Newark podremos tomar el AirTrain y el tren por un total de $15,50 y nos deja en Grand Central. Hay otras opciones, pero no son las mejores. Desde La Guardia, que por lo general aterrizaremos aquí si venimos desde otro destino dentro de Estados Unidos, tenemos un bus que es gratuito hasta el metro. Ahí el metro tendremos que pagar los $3 correspondientes a este servicio. ¿Es Nueva York una ciudad para comprar ropa? La respuesta puede variar. Los precios en términos generales son elevados, pero se pueden encontrar buenas ofertas. Algo bueno es que si buscamos algo en particular de una marca, si no la conseguimos en Nueva York es porque no existe.
Otra cosa importante es que en el estado de Nueva York, en productos de menos de $110 no se paga impuestos en indumentaria o calzado. Una buena opción es ir al estado vecino de New Jersey, donde se encuentra el outlet Jersey Gardens. Para esto hay que ir a la estación de buses Port Authority, que está a metros de Times Square, y tomar el bus 111. El costo es de $22 ida y vuelta y tarda unos 40 minutos en llegar. Aquí encontraremos muchas tiendas y a muy buen precio. También está Empire Outlets, en Coney Island. Aquí podremos llegar de manera gratuita tomando el ferry. Incluso tendremos unas vistas espectaculares de Manhattan y de la Estatua de la Libertad. Lo malo es que no hay tantas marcas, aunque los precios son muy buenos. Por último, más lejano, está Woodbury Common Outlets, ubicado en Central Valley. También en el estado de Nueva York, pero a 53 millas, a 1 hora y media de Manhattan aproximadamente. Esto hay que tomar también en Port Authority el Shoreline Hudson Bus. El valor es de $23 por tramo. Este outlet tiene marcas más premium y es al aire libre. No recomendamos ir en época invernal. Alojarse en Manhattan es muy caro, es una de las ciudades más caras del mundo. A medida que nos vamos alejando de la zona céntrica puede ser un poco más económico. Eso, por supuesto, depende mucho de la época en la que viajamos. Para que tengan una idea, si nos vamos a alojar en Manhattan, un hotel 3 estrellas en base doble tiene un valor aproximado de $200 la noche. Si vamos a un hostel en habitación compartida, el valor es de $100 la noche. Ya si vamos a uno de mayor categoría, la noche puede llegar a los $500 o más. New York es una de las ciudades más visitadas del mundo, por lo tanto las opciones de alojamiento son casi infinitas. Si quieren ahorrar, una recomendación puede ser no alojarse en Manhattan. Jersey City puede ser una buena opción. Estaremos a 15 minutos de la isla y los alojamientos son baratos. Además, la zona es muy segura y tenemos el PATH, que es una especie de metro que nos conecta rápidamente. Y esto último es algo muy importante. Si nos vamos a alojar fuera de Manhattan es fundamental tener transporte cerca, ya sea subway como PATH. Si nos tenemos que tomar un bus, el tránsito puede arruinarnos el viaje. En definitiva, como ven, viajar a Nueva York no tiene un precio único. Todo depende del tipo de viaje que quieran hacer. Pueden gastar muchísimo dinero en restaurantes, hoteles y espectáculos, o pueden organizarse bien y recorrer la ciudad aprovechando opciones mucho más económicas. Lo bueno de Nueva York es justamente eso, es una ciudad enorme con miles de alternativas y siempre va a haber algo increíble para hacer sin importar el presupuesto que tengan. Si están planificando su viaje a la Gran Manzana, esperamos que este video les haya servido para tener una idea real de cuánto cuesta cada cosa y poder organizar mejor su presupuesto. Y si quieren seguir planificando su viaje, en el canal tenemos más videos sobre Nueva York. Qué hacer en la ciudad, cómo organizar un itinerario, los mejores barrios para alojarse y muchos consejos más para que su viaje sea perfecto. Así que suscríbanse al canal, dejen su like si les sirvió esta información y en los comentarios cuéntenos cuándo viajan a Nueva York. Nos vemos en el próximo viaje.